Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este seminario de hidrógeno que hemos decidido armar para la clase de fuentes alternativas de energía en nuestra maestría en energías renovables. Es un seminario que decidimos con la colaboración de la profesora María Fernanda, la directora de la maestría, pues traer para que nos acompañaran en esta clase. Estamos pues muy contentos de contar con la participación de Rocío Subiera. Rocío es profesora de la Universidad de los Andes, tiene mucha experiencia, conoce mucho de energías alternativas y pues también conoce mucho de hidrógeno. Vamos a iniciar el seminario con la presentación de Rocío, en donde vamos a tratar temas relacionados con la parte técnica del hidrógeno. Y después también tenemos el gusto de contar con la participación de Luis Miguel Díaz Granados. Luis Miguel es una persona que ha trabajado en la industria, conoce mucho de la parte de regulación y la parte económica de proyectos de hidrógeno, tiene experiencia trabajando en proyectos de hidrógeno, entonces él nos va a contar esta partecita de regulación y la parte económica del hidrógeno. ¿Listo? Al final de cada presentación va a durar más o menos 30 minutos. Al final vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, para que por favor, si tienen sus preguntas, las vayan anotando y al final les hacemos las preguntas de los participantes. Y nada, esa es básicamente la metodología que vamos a tener en el seminario hoy. Entonces, sin más preámbulo, Rocío, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tu participación y Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto, un honor, pues haber sido convocada a este evento. Eh, me, como dice Mauricio, me he dedicado en el último par de años a estos temas de hidrógeno que definitivamente pues son de gran expectativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y sin demeritar todos esos temas que son regulatorios y económicos que realmente lideran toda la ruta hacia el hidrógeno en el mundo, pero particularmente en Colombia. A mí me parece de extrema importancia conocer también algunos temas que, digamos, son de la parte técnica y que no necesariamente son del dominio público y que pues finalmente van a permitirnos entender un poquitico más respecto de esta tecnología, sus ventajas, sus desventajas y sus limitaciones desde el punto de vista técnico. Por supuesto, pues también un abrebocas de todo lo que pueden ser las oportunidades al hacer uso de la tecnología. Voy a compartir una presentación que he preparado para la ocasión. Entonces, un segundo mientras logro compartir la pantalla, por favor. Entonces, aquí ya. Tal vez así, no sé, me confirman, por favor, que pueden ver la pantalla. pero se va a ir la pantalla bien. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, aspectos técnicos relevantes del hidrógeno inician, por supuesto, con una presentación de a qué nos referimos cuando hablamos de la molécula del hidrógeno. Y básicamente, pues aquí está un poco ese tema. Me imagino que en la audiencia hay gente que pues conoce los temas relacionados con química o la ingeniería química, pero también hay gente para la cual estos temas no son necesariamente tan familiares. Entonces, lo primero es hablar acerca de la molécula del hidrógeno, presentado en la tabla periódica, pues tiene un número atómico de 1. Eso hace que estemos hablando de una molécula particularmente pequeña, es el primer elemento en la tabla periódica y eso hace entonces que esté atada a algunos retos
que no existen en otros compuestos que son combustibles. Entonces tenemos un peso atómico muy bajo y eso pues también lidera un poco el tema de lo que se refiere o de lo que normalmente se conoce con el nombre de densidad energética para la molécula del hidrógeno. Adicionalmente, pues estamos hablando de el elemento más abundante, el noveno más abundante en la corteza terrestre, el segundo más abundante en el oxígeno, en el mar, después del oxígeno, pero es el elemento más abundante en el universo. Fíjense entonces que no, al considerar el tema del hidrógeno, pues nunca estaríamos hablando de alguna escasez del elemento. Sin embargo, el hecho de que lo encontremos casi en todas partes no significa que sea fácil trabajar con él, particularmente por el hecho de que así solito como hidrógeno, tal vez hidrógeno gaseoso, no se encuentra frecuentemente en la naturaleza. Entonces lo que hacemos es encontrarlo atrapado en otros compuestos y digamos que el más notorio sería el agua. Ahí tenemos la molécula de hidrógeno, pero no está libre. Hay necesidad entonces de recuperar el hidrógeno a partir, por ejemplo, del agua, eso sin contar que está presente en otros compuestos, algunos de los cuales son compuestos combustibles. Por ejemplo, el metano, que tiene un papel protagónico, como voy a tratar de explicar en alguna diapositiva posterior. Eso hace que muy frecuentemente uno hable del proceso de producción de hidrógeno. Tal vez ese es un tema, un término que no me gusta porque realmente no estamos produciendo el hidrógeno, lo que estamos haciendo es recuperándolo de donde lo encontramos en la naturaleza. Se encuentra, si nosotros hablamos de hidrógeno para las aplicaciones en términos de lo que vamos a discutir, denominado la economía del hidrógeno, pues estaríamos hablando de un compuesto que está en estado gaseoso. Más adelante, cuando hable un poco de las estrategias de almacenamiento, voy a hablar algo sobre lo que se denomina el hidrógeno en estado sólido, pero como les digo, en general, si lo podemos aislar de los compuestos en donde se encuentra, lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Un compuesto sin color, sin olor, sin sabor, que además no es realmente tóxico. Es un gas que es flamable en un amplio rango de flamabilidad. Eso lo que significa es que en presencia de una pequeña cantidad de hidrógeno, el rango de flamabilidad empieza a una concentración volumétrica de hidrógeno del 5%. Si tenemos 5% de hidrógeno, entonces ya podríamos, en presencia de una fuente de chispa o de una fuente de ignición, tener entonces la combustión del hidrógeno, que puede llegar a ser incluso explosivo. Entonces estaríamos hablando de entre el 5% y para algunos otros gases ese rango de flamabilidad llega hasta el 15, llega hasta el 20. Creo que en ese orden de magnitud estaría la flamabilidad del metano. Para el hidrógeno, sin embargo, ese rango superior de flamabilidad se expande hasta cerca del 75%. Entonces, básicamente que estoy diciendo que cualquier mezcla de gas que contenga hidrógeno tiene el potencial de quemarse, de ser, digamos, explosiva. Claro que la explosibilidad pues, va a depender de algunos otros factores, sin embargo, ahí tendríamos que puede ser una ventaja. No necesito tanto hidrógeno, por ejemplo, en un motor de combustión directa que utilice hidrógeno como combustible, entonces puedo tener una mezcla a la que llamamos una mezcla ligera, en cuanto a que no necesito tanto combustible para prender
¿no? Eh, pero tiene las desventajas de que casi cualquier mezcla, cualquier escape de hidrógeno y vamos a tener ahí algún riesgo de flamabilidad. El otro punto es esto que se está refiriendo a lo que ustedes pueden ver aquí como unas temperaturas tremendamente bajas. Esto de que estemos hablando de esas temperaturas, pues tiene una incidencia directa con las estrategias de almacenamiento de hidrógeno. Hacia ese punto voy a dirigirme en una diapositiva posterior. Pero básicamente quiero hacer un énfasis sobre este diagrama de presión contra temperatura que básicamente se convierte en la huella digital cada vez que uno se enfrenta a un compuesto químico puro. Lo que uno básicamente quiere hacer para conocerlo realmente es ver este diagrama de presión contra temperatura. Aquí lo que estamos viendo entonces es que estamos hablando de un rango de presiones que alcanza a ser hasta 100 atmósferas, desde 1 hasta 100 atmósferas aproximadamente, y de un rango de temperaturas que por estar expresado aquí en la escala absoluta Kelvin es tremendamente bajo. En grados centígrados son estas temperaturas que ustedes observan acá. Entonces, ahí tendríamos algo que está relacionado con el almacenamiento de hidrógeno presurizado, ya más adelante les hablo de eso, y el almacenamiento de hidrógeno criogénico, ¿no? Dadas estas propiedades del hidrógeno. Eso por una parte. Y por último, el hecho de que estamos hablando de un gas cuya densidad es realmente baja. Realmente en comparación con otros gases, pongamos aquí el aire, la densidad para el hidrógeno es solamente el 7% de ese valor. Entonces es un gas de muy baja densidad y pues uno buscaría algunas estrategias de densificación, ya más adelante les explico, en donde básicamente lo quiere convertir hacia el estado líquido. Entonces fíjense, pasar al estado líquido como está aquí, digamos, especificado en este triangulito que muestro a la derecha. Eso nos llevaría a temperaturas bastante bajas, para tener entonces un líquido que en ese estado vuelve a tener una densidad que es solamente 7% de la densidad del agua en estado líquido. Eso entonces son propiedades importantes. Entonces eso nos lleva a que cuando uno discute al hidrógeno desde el punto de vista energético, entonces se refiera a estas gráficas que son de densidad volumétrica y o densidad gravimétrica. Entonces, una forma en la que podemos comparar a los combustibles en un único simple vistazo es esta gráfica de densidades. Aquí, pues yo veo al hidrógeno básicamente en la esquina inferior derecha, y lo que esto me muestra y significa es que en comparación con otros combustibles, digamos la gasolina, el diésel, nosotros tenemos el hidrógeno, en el hidrógeno una densidad que está alrededor de los 120 megajulios por kilogramo versus 40 para estos otros combustibles. Entonces es 3 veces más denso el hidrógeno desde el punto de vista de densidad energética gravimétrica. Sin embargo, cuando en la misma gráfica vemos el valor de densidad volumétrica, encontramos que es muy baja. De hecho, en comparación con cualquier otro combustible, el hidrógeno tiene una densidad que es la más baja en la figura. Entonces, uno quisiera aumentar la densidad, es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Uno quisiera aumentar esa densidad, al menos densidad la volumétrica, y encontraría entonces que una estrategia podría ser presurizar al hidrógeno. En este punto lo encontramos presurizado a 350 veces aproximadamente la presión atmosférica,
aquí a 700 veces la presión atmosférica, y aquí lo hemos presurizado tanto que ya deja de estar en estado gaseoso y pasa al estado líquido, y en los tres casos encontramos que la densidad sigue siendo muy, muy baja. Entonces, en esta diapositiva, el mensaje para llevarnos para la casa es una gran oportunidad en términos de la altísima densidad gravimétrica, que por supuesto también está relacionado con lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ese bajo peso molecular. Pero aquí hay un reto, y es que nuestra densidad volumétrica es muy baja, muy, muy baja. Entonces, aquí eso está directamente correlacionado entonces con estrategias de almacenamiento que nosotros tengamos para este compuesto químico. Entonces, les presento esta gráfica en la que hablamos de la densidad pero no energética. Fíjense que esta densidad es distinta. Las densidades energéticas tienen unidades de energía, en el caso de la volumétrica por unidad de volumen, en el caso de la gravimétrica por unidad de masa. Aquí sería una densidad normal en términos de peso por unidad de volumen. Y aquí encontramos que pues podríamos tener al hidrógeno, digamos aquí en el punto 1, en términos de un almacenamiento líquido. Cuando uno ve esta línea, entonces estamos hablando de una presión no muy alta. Observen, aquí tendríamos una isóbara a una presión de 4 bares, que son aproximadamente igual a 4 atmósferas, y entonces esta sería una presión que está un poco por debajo de esos 4 bares, y ahí tendríamos hidrógeno líquido a una presión aproximadamente atmosférica. El tema es que aquí tendríamos una temperatura que está entre 13 y, tengo que quitar esto de acá para poder ver, no está aquí especificadas las unidades, pero la temperatura está aquí en unidades absolutas, temperatura en Kelvin, y ahí tendríamos entonces que estaríamos hablando de una temperatura que en grados centígrados son aproximadamente 256 negativo. Eso entonces nos habla de un hidrógeno que para tener en estado líquido tiene que estar a una temperatura a la que llamamos criogénica por ser tan tremendamente baja. Esto en comparación con otros gases, por ejemplo, el metano e incluso el amoníaco, pues es tremendamente retador. Por ejemplo, para el amoníaco solo necesitamos una temperatura de menos, algo así como menos 30 grados centígrados, aquí menos 200. Entonces, esa necesidad de una temperatura tan baja para tener al hidrógeno en estado líquido, pues es realmente un reto. Uno podría pensar entonces en almacenarlo, compactarlo a través de una presurización. Eso nos pasa entonces aquí en este segundo rango de posibilidades, en donde estamos hablando de una temperatura de 293 en Kelvin. Esto es aproximadamente unos 25 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura lo podríamos tener, va a estar en estado gaseoso, y podríamos estar hablando de un rango de temperaturas que está aproximadamente en 250 bares, de 200 más o menos hasta 700 para usos comerciales del hidrógeno presurizado que sigue en estado gaseoso. O tendríamos una tercera opción que no es necesariamente tan, digamos, expandida en términos de usos industriales, que es este número 3 que aparece aquí, en donde lo que tendríamos sería un hidrógeno que además de estar altamente presurizado, también está a muy bajas temperaturas criogénicas. Entonces tendríamos como esas posibilidades de almacenamiento que están directamente relacionadas con esas propiedades químicas que les mostraba en alguna diapositiva anterior. Eso entonces nos lleva directamente a pensar
en si existen algunas otras alternativas técnicas para almacenamiento de hidrógeno. Entonces, les comparto este cuadrito producido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en donde pues ellos tienen sus divisiones de investigación y desarrollo, en donde pues se hace un resumen de otras posibilidades. Fíjense, aquí tendríamos el comprimido, el hidrógeno en estado líquido y este que les decía en estado sólido. Estado sólido no es realmente que tengamos un hielo de hidrógeno. Si ya tenerlo en estado líquido es difícil, tal vez tenerlo en estado sólido es aún más complejo, aunque no tanto. Eso lo sé por el diagrama de presión-temperatura, pero no es un hielo de hidrógeno. Este es un almacenamiento al que le llamamos de hidrógeno en hidruros. Y básicamente consiste en que tomamos nuestra molécula de hidrógeno y la atrapamos en algunos sólidos. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de un tipo de sólido específicamente diseñado para almacenamiento de gases, varias sustancias, particularmente aplicable en sustancias en estado gaseoso, e incluso algunos, digamos, metales, algunos específicamente diseñados para el almacenamiento de hidrógeno. Entonces, básicamente, en la molecularidad de lo que ustedes ven que son estas que pueden considerarse como unas sales, sobre todo estas tres sales, ahí entonces, digamos, los espacios que van quedando entre una molécula y otra, podemos meter directamente al hidrógeno en unos procesos de absorción que se diseñan específicamente para eso. Esas serían estrategias de absorción. Si hay unos enlaces químicos entre estas moléculas metálicas y el hidrógeno, a eso le llamaríamos una chemisorción. Si no, la llamaríamos simplemente una fisisorción. Ahí los retos en el almacenamiento de hidrógenos en los hidruros consiste en la combinación de la condición de presión y temperatura para el almacenamiento, pero también para la desorción del hidrógeno, simplemente porque pues lo que necesitamos ahí es al hidrógeno y va a haber algún momento en que demandamos ese hidrógeno, tiene que desorberse, tiene que poder recuperarse de la sal en la que está incorporado. Entonces, hay algunos retos relacionados con este tipo de almacenamiento de hidrógeno que, digamos, está ampliamente discutido en la literatura. Les decía que ese diagramita pues es producido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y sin embargo a mí me parece que queda bastante incompleto, particularmente porque existe y está muy difundida. De hecho, es comercialmente, digamos que muy común el almacenamiento de hidrógeno en compuestos químicos. Entonces me quedaría atrapar a la molécula de hidrógeno en un compuesto como el metanol, como el amoníaco e incluso a través del metano, ¿sí? Entonces yo podría hacer un reformado, sería a este tipo de almacenamiento lo llamamos reformado, en donde, por ejemplo, miremos al metanol y en el caso del metanol, lo que realmente se hace es tomar el dióxido, por ejemplo, un dióxido de carbono, CO2, hacerlo reaccionar con agua para producir nuestra molécula de metanol, entre otros compuestos. Entonces, fíjense que se convierte también en una estrategia para atrapar al dióxido de carbono que tenemos en el ambiente y tener ahí como un almacenamiento del hidrógeno. Existe esta otra posibilidad bien interesante que es la del amoníaco, en donde básicamente lo que hacemos es
producir, voy a poner la reacción más bien. El hidrógeno lo hacemos reaccionar con el nitrógeno que separamos del aire para producir nuestro amoníaco NH3. Y lo que va a pasar entonces es que en la molécula de hidrógeno tengo dos átomos de hidrógeno, como ustedes pueden ver acá, pero en la molécula de amoníaco tengo tres átomos de hidrógeno. Entonces uno puede escuchar a la gente hablar del tema y decir, pues tengo más hidrógeno en el amoníaco que en el hidrógeno mismo, ¿sí? Que es una estrategia bien interesante para el almacenamiento del hidrógeno. Entonces, para aplicaciones de movilidad para el hidrógeno, entonces podríamos tener este e incluso este, ya hay vehículos comerciales, metanol particularmente, una tecnología que se está expandiendo a nivel industrial y comercial en la China. Y amoníaco que tiene una antigüedad muy, muy grande. Ya hay vehículos de amoníaco desde, desde digamos, la iniciación de la revolución industrial. Se pueden ver ya, digamos, este tipo de desarrollos tecnológicos. Por supuesto, tanto la combustión del metanol como la del amoníaco con bastantes retos, entonces siempre se piensa en tecnologías alternas a la combustión que tal vez voy a tener la oportunidad de discutir en diapositivas posteriores. Fuera de eso, pues tendríamos aquí, como les decía, tener ahí el atrapamiento del hidrógeno en nanotubos de carbón, ahora este que es un compuesto muy interesante con altísimas potencialidades en la industria moderna, muchas aplicaciones, que es el grafeno y otros sólidos como los que les mostraba acá en un momento anterior. Fuera de eso existen pues las cavernas de sal, pozos exhaustos del petróleo, y nuestras técnicas de comprimir o licuar el hidrógeno. Esta diapositiva muestra algo respecto del almacenamiento en cavernas o incluso en aquifers, no sé cómo decirlo en español, y en incluso pozos que ya están exhaustos y que se habían utilizado de donde se extrajo, por ejemplo, el petróleo. Son ahí formaciones huecas que podrían tener la potencialidad de ser usadas para el almacenamiento de hidrógeno con algunas aplicaciones comerciales como estas que ustedes pueden ver ahí. Son compañías que por supuesto en países desarrollados, Australia, Estados Unidos y Inglaterra, pues ya están, digamos, utilizando estas como técnicas de almacenamiento, sobre todo porque se da la oportunidad debido a la explosión de recursos de energía renovable. Entonces digamos que una producción de energía que, digamos, sobrepasa a la demanda, y entonces existe ahora la oportunidad de utilizar esa energía para poder producir hidrógeno y pues almacenarlo para demandas posteriores. Aquí un poco más respecto del tema de los hidruros, esto también del Departamento de Energía de Estados Unidos, en donde se ponen algunos, este es el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y se ponen algunos como deseos, como ambiciones desde el punto de vista tecnológicas, ¿sí? Entonces aquí estamos en lo que se quiere encontrar para el año 2020, y aquí un poco de lo que hay en términos de tecnología. Entonces, pues mucha gente trabajando en el tema, muchos grupos de investigación, algunos compuestos usales que están dentro de lo que se esperaría, que es lo que aparece en esta cajita, de acuerdo con las expectativas del Departamento de Energía, expectativas que se imponen dadas restricciones tanto técnicas como económicas que tendría el almacenamiento de hidrógeno utilizando esta estructura. Y pues por supuesto la posibilidad de combinar varias formas de producción y uso del hidrógeno,
como esta que se muestra en este caso de Dinamarca, donde se habla, por ejemplo, del metanol verde. El metanol verde, entonces empezamos con estiércol de ganado que entra a un proceso de biodigestión para la producción de biogás que tiene estos tres componentes, sobre todo estos dos. Este aparece solamente en partes por millón, pero es importante por su alta toxicidad y porque es tremendamente corrosivo. Entonces tendríamos que hacer un proceso de limpieza de gas en donde básicamente lo que estamos tratando es de eliminar ese compuesto para tener ahora una mezcla de dióxido de carbono con metano que entraría a un proceso de reformado, les decía, reformado para el metanol y para el amoníaco. Entonces tendríamos en ese proceso de reformado entra el agua, ahí tendríamos por otra parte al metano y eso nos permitiría entonces la producción de metanol, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos, si aquí tendríamos, digamos, no sé, unos molinos de viento, la producción de energía eléctrica que nos permitiría un proceso de electrólisis para la obtención de este hidrógeno, que también juega un papel importante en esta síntesis de nuestro compuesto que es el metanol, ¿sí? Entonces yo almaceno metanol de esta manera, en este caso de Dinamarca. Eh, y aquí un poco sobre lo que es toda la economía del hidrógeno, que realmente estamos hablando de tres grandes temas acá. Es cómo produzco el hidrógeno, como les digo, es simplemente recuperarlo de donde está para poderlo tener y hacer uso de él. Tendríamos este otro que está relacionado con cómo se almacena. Como les digo, podemos almacenarlo en compuestos líquidos, cómo se transporta, por ejemplo, es más fácil transportar un líquido y cómo lo usamos en la industria del transporte, en otras industrias, por ejemplo, la generación de electricidad, en la industria de los fertilizantes y para aplicaciones que tengan que ver con calentamiento. Ahora, este que ustedes ven acá es coger metano, pero no metano como el caso de Dinamarca que viene de biogás, sino este es gas natural producido por un pozo de extracción de petróleo, en donde cogemos nuestro metano, el agua y producimos el hidrógeno. Este hidrógeno entonces es lo que se llama el reformado del metano con vapor para tener entonces nuestro hidrógeno. Es la forma en la que el hidrógeno se separa más frecuentemente de manera comercial. Si hay una remoción o recuperación del dióxido de carbono o de los compuestos de los gases carbonados que se producen ahí, entonces lo llamamos el proceso de producción de hidrógeno gris. Si no hay recuperación de esto. Si sí la hay, entonces sería un hidrógeno azul. Y se presentan también algunas otras oportunidades muy interesantes, como esta, en la que a través de un proceso pirolítico, que es un proceso térmico inerte en cuanto a que no hay presencia en la reacción de un agente oxidante, por ejemplo el aire, tendríamos que ese metano se convierte en hidrógeno y nos da un carbono que recuperamos en estado sólido, ¿sí? Entonces, como este carbono queda, digamos que liberado, no está presente en la fase gaseosa, a este lo llamamos el hidrógeno magenta, y podríamos producirlo, por supuesto, también a través de procesos como este de la electrólisis del agua. En la electrólisis del agua podríamos tener el hidrógeno al que consideramos verde. Si la fuente para la energía eléctrica que se necesita en la electrólisis, aquí aparecen las reacciones de electrólisis, que son reacciones electroquímicas. Si la fuente es para estas reacciones es renovable, es un hidrógeno verde. Si viene de energía nuclear, es un hidrógeno rosa, ¿sí?
Entre otras posibilidades, por ejemplo, utilizar bacterias para la producción de biohidrógeno, la utilización de fotocatálisis, en donde realmente tomamos el agua y en lugar de ponerle energía eléctrica, lo que hacemos es una catálisis potenciada por la luz solar, que nos da como resultado también la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno y algunos otros métodos. Estos otros métodos que yo menciono acá pues están hasta ahora en un estado muy temprano de desarrollo y por eso no hago un mayor énfasis sobre ellos. Pero yo creo que hablando del tema del hidrógeno, una de las cosas que uno nunca deja de pensar, sobre todo por la difusión que ha tenido últimamente, son las celdas de hidrógeno. Entonces, una vez que yo he producido el hidrógeno, lo que hago es utilizarlo buscando una eficiencia que sea mayor a la de combustión, por ejemplo, en aplicaciones de energía, y por ello entonces se habla de las celdas combustibles, celdas de hidrógeno. De acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, pues existen, digamos que las celdas en el mejor estado de desarrollo técnico y económico, pues ser las que están listadas acá. Por supuesto, esta lista, si se consideran todos los desarrollos, pues es bastante más larga, pero las que han tenido mayor prevalencia, sobre todo en la aplicación comercial, son las que aquí aparecen. Creo que dentro de esas, la que más se menciona es la que se llama PEM, que es una celda con una membrana electrolítica. Entonces, básicamente consiste en que yo tengo un cátodo, un ánodo, en medio de ellos un electrolito que es sólido, tiene una forma de membrana, y ahí pues entonces se produce la descomposición del agua para dar hidrógeno. Claro, esto con una entrada de electricidad. Esto es más o menos la estructura química de esa celda, de la membrana en la celda electrolítica, en la celda de membrana de electrolito, y digamos que es la que más se aplica particularmente para sistemas a baja temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Esta celda pues es altamente resistente, es fuerte a, digamos, esfuerzos mecánicos y pues permite la realización de un bloque de celdas que es, digamos, bastante compacto. Y aquí muestro un poco respecto de cómo es la configuración de ese tipo de celdas. Entonces ahí estaría una única celda y lo que se hace es un aglomerado de esas celdas para pues tener la demanda, suplir la demanda de energía eléctrica que se necesite. Estas celdas pues ahí se han, digamos que visto no tan recientemente, no son necesariamente tan nuevas. Sin embargo, pues los desarrollos tecnológicos que habían en estas épocas, pues no permitían que nosotros, que se pudiera usar, y por ejemplo, en los lanzamientos, los primeros lanzamientos a la Luna de los vehículos Apolo, se pensó, pero luego se descartó por algunas dificultades que tenían que ver sobre todo con el enorme calentamiento de la celda. Aquí yo presento un poco de eso. Y entonces aquí está un poco de la configuración de esa celda. Entonces tengo la celda y varios otros sistemas, por ejemplo este de humidificador y algunos sistemas de bombeo o de intercambio de calor, en donde lo que yo observo es que si tengo una potencia de 3.84 kilovatios de hidrógeno, realmente mucho se va en que se calienta la celda, ¿sí? Y tendríamos en términos de energía eléctrica que se obtiene a partir de esa celda solamente una fracción de la que tendría el potencial del hidrógeno que tenemos allí. Entonces,
también algunas, digamos, desarrollos y algunas discusiones que son muy, digamos, frecuentes en la literatura respecto de algunas variables de operación, por ejemplo, la presión a la hora de manipular la celda. Entonces tendríamos presión, tendríamos temperatura, que pues hacen que el desarrollo técnico pues no necesariamente sea tan directo. Pero últimamente está todo este desarrollo relacionado con celdas que trabajan a alta temperatura. Las celdas de alta temperatura pues tienen muchísimas ventajas respecto de las celdas que trabajan a menor temperatura, es decir, incluso ese calor que se produce pues es usable y es ventajoso en el manejo de estas celdas. En pantalla, lo que es la membrana de una celda a alta temperatura, cuando, digamos, está todavía sin acoplar en lo que es la celda completa. Entonces, pues la expectativa, muchas esperanzas sobre los desarrollos que se puedan dar, particularmente en estas celdas de alta temperatura, que son las que realmente se están aplicando en los vehículos de hidrógeno. Entonces aquí a la izquierda un vehículo, aquí a la derecha un poco más respecto de la arquitectura del vehículo, en donde lo que observamos es que necesariamente aquí tendríamos, aquí está la celda combustible y tanques de almacenamiento de hidrógeno, pero también existen baterías. Aquí hay una batería de rescate, aquí hay otra batería que hace que el vehículo de hidrógeno realmente sea digamos, de un uso tan agradable como el de estar uno en un vehículo eléctrico, es decir, sin ruido, sin cambios abruptos, sin movimiento, sino un viaje muy estable, muy agradable. Bueno, y en términos luego de lo que es la economía del hidrógeno, pues básicamente otras aplicaciones. Mucho se está trabajando en términos de la aviación, algunos desarrollos para aviación a pequeña escala, es decir, vuelos de cerca de 2 a 3 horas nomás con metanol y también con hidrógeno comprimido, lo mismo que su uso en vehículos de carga. Particularmente se están mirando los camiones y los buses para el uso del hidrógeno y por supuesto todo lo que tiene que ver con la industria. Bastante, digamos, ventajas del hidrógeno, particularmente en la industria del acero, y por supuesto, como se puede utilizar para la producción de amoníaco, que es la base para la producción de fertilizantes, pues es una aplicación que nunca dejará de hacerse para el hidrógeno. Aquí un poco más sobre dónde nos pueden encontrar. Este es mi correo y pues nosotros estamos haciendo permanentes capacitaciones en hidrógeno a través de nuestro sistema de educación continua que ustedes pueden consultar y en nuestras redes y pues si están interesados en profundizar podrían acceder a ese recurso. A todos, muchísimas gracias por su valiosa atención. Yo creo que aquí termino, Mauricio. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Mucho de la presentación. Y bueno, pues como te comentaba, al final vamos a seguir con preguntas y vamos a continuar con la presentación de Luis Miguel. Vale. Luis Miguel, ¿es la palabra, por favor? Andrés, muchísimas gracias y mucho gusto, un placer estar acá con ustedes. Déjenme y comparto mi pantalla y empezamos de una. Listo, perfecto. Listo, veo que ya la están viendo, entonces, bueno, la profesora Rocío ya nos estuvo contando un poco sobre los aspectos técnicos del hidrógeno. Profesora, muchísimas gracias por la presentación, muy clara, muy completa, y espero que les haya dado a ustedes
los que están acompañándonos hoy las suficientes bases para entender algunos de los aspectos que están haciendo que el hidrógeno tenga un potencial o que generan un interés dentro de la economía y la descarbonización hoy en día. Yo ya entonces quiero adentrarme un poco en algunos otros aspectos, ya adentrándonos en aspectos de mercado, un poquito en regulación, y más que regulación en específico, a entender qué se está regulando, qué usos finales del hidrógeno se están regulando o se están promoviendo desde los gobiernos, y finalmente un poco sobre los aspectos económicos del hidrógeno verde. Como ya nos comentaron, el hidrógeno verde es el hidrógeno que se considere con cero emisiones. Esa es como la definición fija, clásica. Realmente no está 100% aceptada de esta manera, o más bien hay hidrógeno que se puede considerar verde bajo ciertas definiciones, aunque tenga un poquito de emisiones. Eso lo vamos a hablar en la parte económica, pero de todas maneras, un hidrógeno que tenga emisiones tan bajas que comparativamente con lo que se llama hidrógeno gris, que es el hidrógeno que se utiliza hoy en día, la reducción de emisiones es bastante importante. Entonces, empecemos. Solo para presentarme, yo soy Luis Miguel Díaz Granados, yo soy manager en la oficina de Inicio en Colombia. Inicio es una empresa de consultoría estratégica especializada en hidrógeno, energía y movilidad sostenible, creada en 2006 en Bruselas. Entonces, para un tema que es tan nuevo, somos una de las empresas de consultoría que más experiencia y trayectoria tiene en estas temáticas. En Colombia estamos desde el 2015 y yo los estoy acompañando desde el 2018, primero como consultor senior y ahora como manager. Yo soy biólogo, curiosamente, aunque nunca ejercí la biología. Desde que salí a la vida profesional por temas de la vida, entré a trabajar en aspectos de ingeniería, primero en construcción sostenible. Seguramente han oído de los edificios LEED, que son eficientes energéticamente, que reutilizan agua, que reutilizan o que utilizan materiales para mantener la temperatura de manera cómoda sin tener que utilizar demasiado de energía. Entonces estuve muy metido en esa temática unos años. Posteriormente me fui a Alemania a hacer una maestría en energías renovables, donde reforcé pues, mis conocimientos en todos estos aspectos. Trabajé en el Instituto Fraunhofer de Energía Solar por 2 años, apoyando el desarrollo de modelos de negocio para baterías a gran escala, proveyendo sistemas auxiliares, proveyendo servicios auxiliarios para la red, temas como de regulación de frecuencia y a la vez la energía propia para las casas, entonces digamos como proveyendo servicios en paralelo. Posteriormente volví a Colombia, bueno, me gradué de la maestría, me volví a Colombia, trabajé otro rato como director de energía en estos temas de construcción sostenible, y también estuvimos ahí desarrollando algunos proyectos iniciales muy tempranos de energía solar, y finalmente entré a trabajar en Inicio en el 2018. Entonces, ya para que sepan un poquito quién soy, entrémonos en el detalle y hablemos del mercado del hidrógeno. ¿Por qué se está hablando hoy en día del hidrógeno? El hidrógeno, aunque se está hablando hoy en día de él muchísimo y ustedes lo oigan en las noticias, etcétera, hace parte de la industria desde hace fácilmente un siglo o un poco más. Hay una serie de usos industriales que requieren hidrógeno como insumo. Ya la profesora Rocío nos estuvo contando algunos, entre los que se encuentran la producción de amoníaco típicamente, o llamémoslo de amoníaco gris, o el amoníaco convencional, refinerías. Entonces se utiliza el hidrógeno en procesos de hidrocracking para reducir la sulfuración de los combustibles en refinerías y también para generar algunos combustibles con diferentes características. En el metanol, en la industria del metanol principalmente como insumo, y finalmente en otras industrias entre las que se encuentran las grasas hidrogenadas, el vidrio templado y algunas otras industrias, los chips, las industrias de microchips, etcétera. Entonces ya es un mercado que existe, ya hay un consumo de hidrógeno hoy en día, y este consumo es de aproximadamente 75 millones de toneladas a nivel mundial, lo que equivale a alrededor de 120 a 140 mil millones de dólares. Es un mercado grande que existe.
El tema es que todo ese hidrógeno se produce a partir de hidrocarburos. Hoy en día, el principal método de producir hidrógeno es a través de lo que se llama SMR, por sus siglas en inglés, Steam Methane Reforming o reformado de metano, que es un proceso en el cual se toma el metano, se separa la molécula del carbono, o sea, metano CH4, se separa esa molécula del carbono de las moléculas del hidrógeno, el hidrógeno es el que se toma, pero ese carbono reacciona con oxígeno y se libera como CO2, generando alrededor de 10 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno producido. También, eso es, digamos, aproximadamente puede ser el 70% de la producción mundial. El otro 25% es a partir de gasificación del carbón. Una idea muy similar, con un proceso con mayores emisiones, donde del carbón negro como tal, pues se obtiene hidrógeno y se libera una cantidad de emisiones. Entonces, el primer punto que queremos mencionar acá es, aunque ya existe un mercado, excelente, pero este mercado libera una gran cantidad de emisiones, aproximadamente 800 millones de toneladas de CO2 al año. Entonces, ese es un primer punto. Ese es un primer punto con el hidrógeno y por qué se empieza a hablar del hidrógeno. Esta es una industria que existe y que hay que descarbonizar. Y a diferencia de otros usos, no se puede descarbonizar de otra manera. Si vamos a pensar en cómo vamos a descarbonizar el mundo, pensemos en qué pasos debemos llevar a cabo. El primero es, hagamos eficiencia energética. Es lo más barato, es lo más sencillo y es donde más descarbonización se puede lograr. Reduzcamos nuestro consumo energético. Ese es un paso y una vez se hace, el siguiente es, bueno, se puede reducir hasta cierto punto. ¿Qué hacemos con la energía que necesitamos consumir? Siguiente aspecto de la descarbonización, instalemos renovables y cambiemos la energía eléctrica que hoy en día es sucia por renovables. Entonces esto se hace y esto nos permite para descarbonizar fuertemente el sector de energía y otros sectores que consumen energía eléctrica, pero sigue sin ser suficiente, porque hay algunos sectores que hoy en día no son eléctricos. Por ejemplo, la movilidad. Entonces, ¿cómo descarbonizamos la movilidad? Tercer paso de descarbonización en lo que sería una escalera de actividades para lograr la descarbonización de la manera más eficiente y más barata, llamémoslo así, electrificación. Electrifiquemos las diferentes usos y sectores de la economía que hoy en día no están electrificados, por lo tanto consumen hidrocarburos, pero que pueden ser electrificados y de esta manera llevamos las renovables a esos sectores. Entonces traigamos carros eléctricos, utilicemos por ejemplo heat pumps, bombas de calor en las zonas donde hay estaciones para calentar, enfriar en los ambientes, electrifiquemos. Pero hay ciertos sectores que aún así no se pueden descarbonizar. Y un ejemplo perfecto es este, con unas amplias emisiones que necesitamos descarbonizar. Y es ahí donde entra el hidrógeno verde. Entonces, este es un mensaje que quiero darles respecto al hidrógeno, es el hidrógeno debe ser visto como una pieza de la descarbonización. El hidrógeno es capaz de hacer muchas cosas en la descarbonización, pero no es el mejor para hacer muchas cosas en descarbonización. Siempre se debe pensar en qué es más eficiente, y si la electrificación, las energías renovables directas o inclusive la eficiencia energética es más fácil de hacer, esos deben ser los primeros pasos. Pero para lo que no, está el hidrógeno. Y como tenemos unos objetivos bastante extremos de descarbonización, bastante ambiciosos, llamémoslo así, es necesario avanzar con una economía del hidrógeno verde. Entonces, dicho esto, el mercado industrial ya existe, el mercado industrial es bastante grande. Si comparamos este tamaño de mercado anual en ventas, vemos que el mercado del hidrógeno hoy puede ser más grande, por ejemplo, que el mercado del aluminio, que inclusive el mercado del acero, el mercado y comparable con algunos mercados como el oro, el cobre, etc. Entonces están en esos rangos. Es un mercado grande, cosa que a uno no se le ocurre inicialmente si no conoce el tema. Entonces,
¿qué va a ocurrir o cuál es la visión con respecto al hidrógeno? Ahora bien, como ya les comenté, pues se necesita el hidrógeno para descarbonizar una serie de industrias y sectores que no son fácilmente descarbonizables con las otras herramientas de la descarbonización. Y es por esto que se espera que el mercado global de hidrógeno crezca fuertemente, casi unas 10 veces a 2050. ¿Cuál es la visión? Hoy en día hay un mercado principalmente desarrollado para insumo de industrias, es el que acabo de comentar, pero a medida que se ha ido dando cuenta, llamémoslo así, el mundo y en general, pues la economía, la industria, del potencial del hidrógeno para descarbonizar algunos de los otros usos, se empieza a esperar que a futuro el crecimiento de mercados se deba a estos usos. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser algunos de estos usos? La movilidad cero emisiones. Yo les decía ahorita, hay que electrificar la movilidad. Y eso es muy cierto y se puede hacer con baterías, pero no todo tipo de movilidad puede ser electrificado con baterías o no todo tipo de movilidad puede ser descarbonizado con baterías. Y la razón para esto es el peso de las baterías. Las baterías son muy eficientes, pero pesan bastante. Para un carro privado que se mueve pocos kilómetros al día, que requiere unas autonomías pequeñas o inclusive un camión de repartición logística en una ciudad, pues las baterías pueden ser suficientes. La energía que está ahí almacenada permite recorrer las distancias que se tienen, se pueden recargar en 8 horas por la noche y no hay ningún problema. Pero entramos en una serie de usos del transporte terrestre donde no funcionan las baterías. Y un ejemplo perfecto es el transporte de carga de largas distancias, porque necesitamos autonomías muy grandes, necesitamos recargas muy cortas, no le sirve al camión estar parando 4 horas a recargar su batería, porque ese camión, cada peso parado es plata que está dejando de hacer, y para lo cual, y que requieren de espacios para cargar su carga, no necesitan llenarse de baterías, o sea, no nos sirve de mucho que un camión masivo, la mitad de la carga útil del camión se esté yendo en las baterías. Por tanto, en ese estilo de usos, y bueno, y otros como el transporte marítimo y más aún el transporte aéreo, las baterías no funcionan y es ahí donde entra el hidrógeno o sus derivados, ya sean amoníaco, ya sean combustibles sintéticos, etcétera. Entonces, ese es un uso que se le espera que haya gran crecimiento. Otro uso que se espera es en energía para industrias y para calor urbano, aunque, bueno, honestamente esto ya se ha reevaluado un poquito, la utilización de hidrógeno para producir calor. En el corto plazo, económicamente no cierra muy bien, pero se espera que hacia 2030, 2040 así sea. Entonces tiene ahí también un potencial para reemplazar el gas natural, por ejemplo, en tuberías para utilizar en calefacción o inclusive pues en nuestras estufas, etcétera. Por otro lado, también está el almacenamiento y buffering de renovables, que se refiere a todo el almacenamiento, la utilización de hidrógeno como almacenamiento de energía eléctrica. La profesora Rocío ya nos habló un poco de la lógica de producir hidrógeno, almacenar el hidrógeno, producir hidrógeno verde, almacenar ese hidrógeno y luego reelectrificarlo con una celda de combustible. Entonces, ese es otro punto donde tiene un potencial interesante. Paréntesis, las eficiencias de ese proceso son bastante bajas, entonces no sirve o no es óptimo para todo tipo de almacenamiento. Está bastante pensado para almacenamientos de largo plazo, porque almacenar hidrógeno es más barato que almacenar energía. Lo que es costoso en el caso del hidrógeno tal vez es la conversión de hidrógeno a energía, de hidrógeno, perdón, de energía de hidrógeno, hidrógeno a energía. Entonces, para ciertos usos tiene sentido, para otros no tanto. No esperemos estar, sí, no esperemos tener como un panel solar y un almacenamiento de hidrógeno pequeñito en una zona no interconectada. Por sí solo no funciona muy bien. Pero de todas maneras, en nichos específicos y en usos específicos donde es difícil descarbonizar, el hidrógeno tiene mucho potencial y por eso se esperan unos crecimientos bastante altos. Claramente esta es una visión de muchas proyecciones. Hay algunas proyecciones un poquito más conservadoras, pero de todas maneras todas están de acuerdo en que se espera un crecimiento importante en el mercado del hidrógeno a futuro.
¿Y dónde van a ocurrir esas demandas? Pues principalmente se esperan en lo que se llamarían los países desarrollados, viendo lo que es Norteamérica, Europa y Asia, con un poquito en Australia y pues claramente en Latinoamérica, en África, en el Oriente Medio, pero mucho más pequeños. O sea, los polos de demanda van a estar en estas zonas, principalmente porque son estos países los que están con algunos objetivos de descarbonización más fuertes, y por otro lado porque también pues, son los que están trabajando más fuertemente en desarrollar estas industrias a través de incentivos, a través de subsidios, etcétera. Algo interesante también para tener en cuenta es que la Unión Europea se concentra en el hidrógeno verde, principalmente hidrógeno verde definido como hidrógeno producido a partir de energías renovables, mientras que otros países como Norteamérica y Asia están más abiertos a lo que se llama hidrógeno bajo carbono, donde pueden entrar cosas o donde pueden entrar tipos de hidrógeno como el hidrógeno azul, que es hidrógeno producido a partir de hidrocarburos, igual que el hidrógeno gris, pero capturando esas emisiones. Entonces, digamos que hay una visión política diferente hacia la utilización de cada uno de estos tipos de hidrógeno. En Europa 100% verde, en otros países hay alguna apertura mayor hacia el hidrógeno azul. Y lo que vemos es que hoy en día hay alrededor de 359 proyectos anunciados. Estos son datos de mediados del año pasado, seguramente han aumentado. Y lo interesante es que vemos pues, que hay una correlación entre los polos de demanda y donde están ocurriendo los proyectos, con excepciones, y es que si vemos acá se describen los diferentes tipos de proyectos en base a sus usos finales, un poquito a su tamaño. Y lo que vemos es que lo que se llama producción de escala gigante, proyectos giga escala de producción de hidrógeno, se ven varios en el sur del mundo, en sitios como Chile, noreste de Brasil, Australia, Oriente Medio, porque son sitios que tienen excelentes condiciones para producir energía renovable y permiten producir hidrógeno a muy bajos costos. Y se empieza ya a pensar en la siguiente situación, que estos centros de demanda, por sus características, requieren demandas muy altas o van a requerir volúmenes de hidrógeno muy altos, pero no tienen las capacidades para producirlos y por tanto van a empezar a importarlo. Esto no va a pasar el día de mañana, esto no va a pasar en 3, 5 años, pero sí en 10, 15 años para cumplir sus objetivos de descarbonización. Entonces se empiezan a ver proyectos pensados para exportar ese hidrógeno, para moverlo entre los sitios de bajo costos de producción a los sitios que van a tener la demanda. Esto un poquito sobre el mercado para que tengan una idea. Rápidamente les digo, lo que estoy mostrando hoy es un abrebocas muy corto de estas temáticas en el hidrógeno, el ecosistema, la economía del hidrógeno. Es un tema muy complejo con muchas aristas que es imposible recorrer en 30 minutos. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre regulación o estrategias nacionales. Entonces, lo que vemos es que los países del mundo se han dado cuenta de la importancia de este energético para descarbonizar sus economías o inclusive para crear nuevos modelos de negocio y nuevas economías. Entonces, por esto, son muchos los países que ya han desarrollado una estrategia nacional de hidrógeno que les permite visibilizar cuáles son los pasos a seguir para desarrollar estas tecnologías, para desarrollar este mercado. Y les dicta de alguna manera hacia dónde se van a dirigir esos esfuerzos y qué acciones se deben tomar. Entonces, lo que vemos es que ya son muchos los países que han hecho esto. Este mapa nos muestra con colores qué tan desarrollados están estas estrategias nacionales. Entre más oscuro, el azul más desarrollado está, o a grandes rasgos ya hay una estrategia publicada. Lo que podemos ver es que lo que es Norteamérica, Europa, Asia en general, ya hay bastante desarrollo, y en Latinoamérica se empieza a ver la tendencia hacia oscurecer este azul, con Colombia y Chile siendo los únicos dos países con estrategias nacionales disponibles, publicadas, pero tenemos a Costa Rica, a Uruguay, a Ecuador, a Brasil, ¿qué más últimamente he visto? Perú, Panamá, desarrollando estrategias de hidrógeno en este momento. Entonces, todo el continente de Sudamérica se está moviendo en este camino.
¿qué estamos viendo en estas estrategias? ¿Cuáles son las aplicaciones, usos finales que se están priorizando? Es interesante, entonces esta gráfica lo que nos muestra es la estrategia de diferentes países de Europa. Esto viene de un reporte hecho por el WEC, por el World Energy Council, y una consultora alemana que se llama LBST, con quien hemos trabajado muchas veces en el pasado en inicio, y le adicionamos las estrategias de Chile y de Colombia, que son las de Latinoamérica en este momento. Lo que vemos es que, bueno, y para darle un poquito de entendimiento a estas gráficas, lo que hicimos fue darle un puntaje. Los que tienen un chulito grande o completo, le dimos un punto. Eso quiere decir que la estrategia se está esforzando o se está concentrando fuertemente en este uso. Los que tienen el chulito en paréntesis le dimos medio punto, que tal vez se menciona, pero no hay un enfoque fuerte. Y los que son una X, pues 0 puntos. Y de esta manera pudimos encontrar un poquito un entendimiento hacia dónde están yendo las estrategias. Lo que vemos es que las estrategias se están concentrando fuertemente en el tema de transporte, seguido del tema industrial, seguido tal vez de un poco el tema de reelectrificación, dejando un poco de lado lo de calefacción para edificios, y exportación, pues depende del tipo de país, pero fuertemente transporte e industria. Y es hacia donde se están yendo las regulaciones. Muchas de las regulaciones a nivel mundial, a nivel europeo, inclusive acá en Colombia, están dirigidas hacia apoyar el hidrógeno para usos en transporte e industria, que es donde se ve mayor potencial en este punto, en términos de paridad de costos, pero también en términos de tamaño de mercado y por tanto efecto de descarbonización. Dentro de la industria, los subsectores que más están trabajando son los de químicos, entonces amoníaco, metanol, etcétera, refinería, usos en refinería y usos en acero. En el acero hay un potencial muy interesante para el hidrógeno. El acero es uno de los sectores industriales que más emisiones genera a nivel mundial. Es una cosa absurda, no tengo el número exacto en mi cabeza en este momento, pero algo así como el 10% de las emisiones de todo el sector industria, o inclusive de todos los sectores, no recuerdo muy bien, son asociados al acero. Entonces hay un potencial interesante. Sin embargo, pues en acero se concentran los países que tienen industria de acero. Refinerías, pues porque es un uso que ya existe, y lo mismo con los usos químicos, amoníaco, fertilizantes, metanol, etcétera, es donde más esfuerzo o más acciones se están dirigiendo en ese sentido. Entonces, esto también tiene mucho sentido con lo que les comentaba hace un momento. Es la industria, o sea, los principales consumos de hidrógeno hoy en día están en este subsector de los químicos. Si sumamos metanol más amoníaco, estamos hablando del 70-75% de uso de hidrógeno hoy en día, que es donde más queremos descarbonizar. En el caso del transporte, lo que vemos es que los principales o las estrategias se están concentrando principalmente en transporte terrestre de buses y camiones, o transporte pesado, por lo que ya comenté anteriormente. Hay algunas, inclusive tal vez las más viejas, que hablan de carros a hidrógeno o vehículos privados a hidrógeno. Eso es algo que hace unos años hubo mucho interés de la industria, pero ya hoy en día, como les comentaba, se ha perdido un poco este interés, porque definitivamente para vehículos privados el hidrógeno no tiene sentido, es muy costoso, los vehículos son muy costosos, y las baterías hacen el mismo trabajo a menor costo y de manera más eficiente. Entonces no tiene mucho sentido, y la industria del hidrógeno se ha dado cuenta de esto y se ha alejado un poco de esos usos finales. Y otros sectores interesantes donde se están viendo incentivos es en trenes, en barcos y en aviación. En aviación es pequeño lo que hay, simplemente porque se ve como un uso final del hidrógeno que es necesario, pero que todavía está un poco lejos tecnológicamente, mientras que vehículos como buses, camiones, trenes, son vehículos que ya existen, que sí pueden seguir siendo un poco más costosos que los vehículos convencionales cuando se habla de vehículos hidrógeno, pero que existen y que técnicamente ya están probados y funcionando. Entonces, por eso el refuerzo en estos usos. Entonces, esto como para que les dé a ustedes una idea hacia dónde se están yendo los incentivos y la regulación. En el caso de Colombia está muy alineado con lo que mostré.
Hay incentivos, por ejemplo, para vehículos a hidrógeno. Estos existen desde la regulación para vehículos eléctricos. Ahí están incluidos los de hidrógeno eh, explícitamente. También en Colombia el año pasado salió la ley 2099 de transición energética, donde, entre otras cosas, se tomó al hidrógeno verde y se lo llamó o se lo definió como una fuente no convencional de energía renovable, lo que automáticamente le permite acceder a todos los incentivos que tienen las renovables en Colombia, como exención de IVA, exención de aranceles, la reducción en impuesto de renta que se puede utilizar, la depreciación acelerada. Entonces, hoy en día ya los proyectos de hidrógeno pueden acceder a eso y estos pues son aspectos interesantes de la regulación. Y finalmente hablemos un poquito sobre la economía del hidrógeno, los aspectos económicos del hidrógeno. Esto es un esquema ilustrativo de los costos del hidrógeno verde producido a partir de la electrólisis y los componentes de ese costo. Esto es solo para la producción de hidrógeno. Claramente la cadena de valor del hidrógeno tiene muchas más etapas dependiendo del uso final. Estamos hablando de la compresión, cuando voy a comprimirlo, o de la liquefacción, almacenamiento, transporte, uso final, etcétera. Digamos que hay muchas más etapas, pero hoy nos vamos a concentrar solo en los costos de producción de hidrógeno, con electrólisis específicamente. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes? Esto es un ejemplo de un kilogramo de hidrógeno producido en un electrolizador con un costo total unitario, y acá estamos hablando de LCOH, paréntesis, LCOH es costo nivelado del hidrógeno, equivalente al costo nivelado de la energía que ustedes conocen, para renovables, para energía en general, que es a grandes rasgos todos los costos de la vida útil de mi proyecto, CAPEX más OPEX, llevados a valor presente, divididos sobre todo el hidrógeno que produzco a través de la vida útil de mi proyecto, también llevado a valor presente. Entonces, de esa manera llegó a un costo dólares por kilogramo. Cerrando el paréntesis, hacemos ese análisis y nos da un costo de dólares por kilogramo de 4.4 dólares por kilogramo para este ejemplo específico. ¿Dónde están los principales componentes de costo? El primero es la energía eléctrica para producir ese hidrógeno. Un electrolizador hoy en día tiene unas eficiencias, un consumo de entre 52 a 55 kilovatios hora por kilogramo producido. Esto es bastante y esto se ve en los costos. La energía renovable que yo estoy utilizando va a ser mi principal costo para la producción de hidrógeno. Pero no es el único. Otra buena parte del costo se ve en la infraestructura, en el electrolizador. Y este costo va a depender de dos aspectos principalmente. Lo primero, de qué tan caro es ese electrolizador, qué tecnología de electrolizador estoy usando. Hay diferentes tecnologías con diferentes costos, diferentes ventajas y desventajas asociadas. Y pues hay que ver qué tan caro es por megavatio instalado, por kilovatio instalado, cuántos dólares tuve que pagar de CAPEX como tal. Ese es un primer factor. Pero el segundo factor es el denominador en la ecuación del COH, del costo nivelado del hidrógeno. ¿Qué tanto estoy utilizando ese electrolizador? Porque si yo utilizo mi electrolizador 1 hora al año y tengo una capacidad de producción de 18 kilogramos por hora, por decir algo, pues claramente mi denominador es 18 y tengo un costo final altísimo. Si ese electrolizador ya no está funcionando 1 hora al año, sino 2000 horas al año, entonces mi componente de CAPEX se reduce porque estoy amortizando más rápido esa inversión inicial. Estoy produciendo más hidrógeno con una misma inversión inicial. Si mi utilización o factor de carga, como lo llamamos, es de 90% del año estoy operando, entonces pues mucho más pequeño va a ser ese componente CAPEX. Entonces el objetivo es reducir o intentar maximizar el factor de carga del electrolizador para reducir los componentes CAPEX. Y finalmente, ustedes me dirán, bueno, ¿y el agua? Pues la verdad es que el costo del agua es despreciable para la producción de hidrógeno, aún si estamos hablando de agua desalinizada. Hoy en día, los procesos de desalinización han llegado a unos costos muy, muy bajos que pueden permitir que ni se sienta ese costo en el costo final
nivelado del hidrógeno. Estamos hablando de que el costo del agua puede tener entre un 0,1 a un 2, 3 máximo, así que haya visto 4% del costo total del hidrógeno. Y la razón para esto es, pues, uno, que el agua es relativamente barata, por lo menos todavía, y dos, los bajos consumos. Sí se consume agua, pero por cada kilogramo consumimos alrededor de 12 a 15 litros de agua. O sea que podemos producir 1 tonelada de hidrógeno con 1,5, 1,2 metros cúbicos de agua, que es relativamente poco. ¿Cuánto pagan ustedes por el metro cúbico de agua? No sé, 2.000, 3.000 pesos. Entonces, es relativamente poco. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de estos componentes? Como les decía, el costo de la electricidad es el que mayor impacto tiene sobre el costo final. ¿Qué estamos viendo en estas gráficas? Vamos primero el de la izquierda. En el eje Y tenemos el costo nivelado, dólares por kilogramo. En el eje X lo que vemos son el factor de utilización del electrolizador, horas en el año, y lo vemos para diferentes costos de energía. Puntos interesantes: el primero, el factor de utilización tiene un efecto muy importante, pero ese efecto se ve más fuertemente en las primeras horas, o llamémoslo así, cuando tengo factores de utilización bajos. Voy a ganar mayor reducción de costos si paso de un factor de utilización de 5% a 10%, que si paso de un factor de utilización del 85% al 90%. Entonces, primer punto, hay siempre que estar pensando cuando queremos dimensionar un electrolizador y un proyecto, es qué tanto vale la pena incrementar mi factor de utilización y la inversión que eso trae asociado a reducir el costo final, el costo nivelado. Pero también el otro punto que se ve es que los efectos del precio de la energía son bastante importantes. Podemos ver acá una reducción casi de $1 por cada reducción de $20 por megavatio hora de la energía. Esto, para este ejemplo, con un CAPEX de $450 por kilovatio de electrólisis, que es un CAPEX bastante bajo, hoy en día no se consigue, pero que se esperaría se pueda conseguir en 2030 y un poco para adelante. Y en el lado derecho lo que vemos es otro análisis de sensibilidad similar, pero en este caso estamos dejando fijo el costo de la energía, $40 por megavatio hora, y cambiando el CAPEX del electrolizador. Y lo que vemos es que aunque tiene una influencia, no es tan grande como la importancia del factor de utilización o el factor de la energía. Y de nuevo, pues claramente es más grande en factores de utilización bajo que en factores de utilización alta. Entonces, estos son un poco los componentes de costo del hidrógeno verde electrolítico. Ahora, hoy en día tenemos ese precio de $4.4 para este ejemplo. ¿Cómo esperamos llegar a precios que nos permitan paridades de costo con tecnologías convencionales? Pues lo que se espera es que va a haber esa reducción de costos. Y se espera que se dé debido a un número de drivers específicos. Por un lado, en la reducción en costo de la tecnología. Se espera que los electrolizadores puedan llegar a tener una reducción de costo de hasta el 80%, tal vez un poquito exagerado, pero de hasta el 80% de aquí a 10, 20 años. Hablemos más de 20 años para este número tan alto. Y esta reducción de costo, ¿a qué se debe? Pues al igual que con la energía solar, a medida que se genera una demanda, se empieza a requerir mayor capacidad de producción, y a medida que hay mayor capacidad de producción, entran los efectos de la economía de escala, que reducen costos. Por ejemplo, hoy en día los electrolizadores, o bueno, tal vez hoy en día, no, sí, hoy en día sí, se producen de alguna manera un poquito manual. Tienes un taller, tienes personas. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a una fábrica en Bruselas, cerca de Bruselas, donde vi esto. Son personas, ingenieros trabajando en el electrolizador, poniendo partes, etcétera, proyecto a proyecto. Súper interesante, pero no es muy eficiente. A medida que se requiere una capacidad de producción más alta, porque la demanda me lo está pidiendo, y pues porque yo como empresa quiero vender más, tengo que empezar a automatizar mis procesos. Y en el momento en que empiezo a automatizar, reduzco costos y esto se traduce en menores costos de mi producto.
Y en paralelo, pues va trabajando, va viendo todo un proceso de investigación y desarrollo que va mejorando eficiencias, que va mejorando el uso de materiales, que va mejorando todos estos aspectos que permiten reducir los costos de la tecnología. Por otro lado, otro componente importante que se espera es reducción de costos eléctricos. Se espera todavía una potencial reducción en el CAPEX de las renovables, mucho menor que el que se ha visto, pero todavía. Por otro lado, también a medida que haya más renovables, la competencia va a hacer que estos costos bajen. Empezará a haber renovables con mejores costos financieros, en subastas, etcétera, lo que va a permitir reducir los costos de la energía, mejoras tecnológicas en eficiencia, en optimización de utilización de los electrolizadores para aumentar ese factor de utilización, la vida útil de los electrolizadores mejorará y por otro lado también se espera, este efecto yo pienso que puede ser un poco mayor de lo que se muestra acá, reducción en costos de capital. Hoy en día un banco le dice, yo voy al banco y le digo, señor banco, présteme plata para un proyecto de hidrógeno. Los tipos me van a decir, yo no entiendo de esto, esto es nuevo, no conozco los riesgos, le presto a, por decir algo, 15% de intereses. Pero el día de mañana, cuando ya los bancos vean que ya no es un proyecto, no son 10, sino que hay 100, 200 que ya han sido financiados, que han sido exitosos, que ya existe una demanda, pues el riesgo baja y los bancos prestan a menores intereses, lo que se traduce en menores costos para los proyectos. Y es así como se espera una reducción importante de costos a futuro. ¿Y cómo se ve en Colombia? ¿Cuáles son las proyecciones? Esto viene de la hoja de ruta del hidrógeno de Colombia. Lo que nos está mostrando acá, esa hoja de ruta está pensada para hidrógeno azul y verde. Y lo que nos muestra es dos cosas, o tres cosas, llamémoslo así. Primero, ¿cuáles son las regiones? Está dividido por regiones. Estos son costos en dólares por kilogramo. En verde hablan de hidrógeno verde, en azul de hidrógeno azul. Y lo que muestran cada una de estas regiones es, si el color es verde, es porque para este año, según la hoja de ruta, que conste, el hidrógeno verde va a ser más barato en esa región. Y si es azul, es porque se espera que el hidrógeno azul va a ser más barato para esa región. Y así hicieron los análisis y ven que para 2030 se puede conseguir un costo de hasta 2.2 dólares por kilogramo en La Guajira y el norte de Colombia, que es donde están las mejores condiciones renovables solares y eólicas, y que el resto del país todavía se hablará de hidrógeno azul. Esa es la visión. Hay muchas discusiones que se pueden tener al respecto sobre las ventajas y desventajas de cada uno y los podemos hablar en otro momento. En 2040 los costos bajarán mucho más y se empieza a ver que el verde empieza a ser más competitivo y a 2050 ya el verde es el más competitivo en todas las regiones, de nuevo consiguiendo los costos más bajos en el norte. No es coincidencia que una buena parte de los proyectos de hidrógeno a gran escala que se están planeando en este momento en Colombia, que se están empezando a desarrollar, eso sí, en etapas muy, muy tempranas, ocurren o se están planeando en La Guajira, en la zona de la costa Caribe. Esto es una visión muy rápida de los aspectos de mercado, económicos y regulatorios del hidrógeno. La idea es que profundizaremos en el futuro. En el próximo semestre podrán entrar a unas clases al respecto que estaré dando yo justo a otro colega y pues ahí los esperamos si quieren entrar en mayor detalle. En este momento, muchas gracias y le paso la palabra al profesor Andrés para revisar un par de preguntas si alcanzamos. Creo que nos pasamos un poquito con el tiempo. Muchas gracias. Vale, Luis Miguel, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación. ¿Preguntas, muchachos? Sí, señor. Luis Miguel, ¿me escucha? Sí, me parece que sí, algo. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno. Usted mencionaba que el costo por kilogramo es de 4.4 dólares por kilogramo de hidrógeno, ¿cierto? Sí, promedio. Sí. De la baja. Y un carro, de pronto, ¿qué días vi que en la costa había un Toyota, como parecido al Prius, algo así, con hidrógeno? Con un kilogramo de hidrógeno, ¿cuánto puede recorrer en kilómetros en una, sí, estándar, claro, no sé, más o menos hay
una estadística de eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo primero, para aclarar el tema de costos, esto era un ejemplo representativo. Eh, Claramente habrá proyectos donde se puedan conseguir costos mucho más bajos, proyectos donde más altos. Es importante que no se queden con ese número en la cabeza, pero está más o menos en el rango de los costos hoy en día para el hidrógeno verde. Con respecto a los carros, en el ejemplo del Toyota Mirai que estás mencionando, que salió hace unas semanas el presidente Duque manejándolo, esto fue un evento de Ecopetrol. Típicamente esos carros tienen un tanque de 5 kilogramos de hidrógeno y 500 kilómetros más o menos de autonomía. Entonces, alrededor de 1 kilogramo por 100 kilómetros. Sin embargo, esto es costo de producción. Yo tengo, si voy a pensar en costos para un carro, tengo que pensar en cuál es mi costo a la salida de mi dispensador y ahí ya adicioné una serie de etapas en la cadena de valor que suben los costos y que podemos estar hablando más. Típicamente en una hidrogenera en Alemania o en California se pueden conseguir hidrógeno por costos de 10, $12 por kilogramo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, Señor. Luis Miguel, ¿cierto? Sí. Luis Miguel, una pregunta con respecto al tema del hidrógeno azul, partiendo del tema de carbón. En Colombia se ha empezado a mirar ese tipo de proyectos, pues tenía entendido que la ruta del hidrógeno inicialmente, el énfasis es más que todo inicialmente en el azul y luego ir haciendo una transición hacia el verde. Ese tipo de proyectos son viables en Colombia y más que todo por el tema de que ver con la captura de carbono, que es lo que creo que es donde está la parte como más complicada. Exactamente, exactamente. O sea, la hoja de ruta habla de hidrógeno azul y hidrógeno verde porque claramente el gobierno ve como una oportunidad de aprovechar una realidad que tenemos en Colombia, que son unas fuentes de carbón, unas reservas de carbón muy interesantes, aprovecharlas de manera, llamémoslo así, sin emisiones o bajas en emisiones. Entonces, por eso hay un fuerte interés en eso. Sin embargo, hay algunas incertidumbres, como lo que tú mencionabas. El primero es la captura de ese carbono. Las tecnologías de captura de carbono hoy en día no son 100% perfectas, tienen ciertas ineficiencias. Entonces, no es claro qué tan eficiente sea. Siempre habrá algunas emisiones que se pueden perder. Una segunda pregunta con el hidrógeno azul es qué haces con ese hidrógeno capturado, que también genera ciertos problemas. O sea, tú generas una cantidad bien importante de CO2, ¿dónde lo inyectas? ¿Qué haces con él para asegurar que no vuelva a salir a la atmósfera? Son preguntas abiertas. Y tercero, la visión de la hoja de ruta es que se pasaría de un mundo del hidrógeno azul a un mundo del hidrógeno verde eh, hacia 2030, 2035, pero la realidad es que, o bueno, mi visión personal, y acá hablo personalmente, cuando tú vas a proponer un proyecto de este estilo, producir hidrógeno, es un proyecto de infraestructura a 30 años, una inversión altísima, que entonces, listo, digamos que yo construyo mi proyecto de hidrógeno azul, me consigo un comprador que me da un contrato a 10, 15 años, perfecto, y empiezo a avanzar. Mi proyecto tiene 30 años de vida útil, mi contrato 15 años. Llega a 2035 y ya hay una cantidad de producción de hidrógeno verde más barata que mi hidrógeno azul, pues mi comprador ya no se va a ir conmigo, no me va a volver a firmar el contrato, se va con alguien más barato y yo quedo con unos activos que invertí una gran cantidad de plata en ellos y no puedo seguir usufructando porque la competencia del hidrógeno verde es muy fuerte. Entonces, son algunas incertidumbres que personalmente me genera esta lógica de transición hidrógeno azul y hidrógeno verde. Pero bueno, hay otras visiones al respecto. No sé, Rocío, si tú tienes también una visión sobre el hidrógeno azul y la captura de carbono que nos quieras compartir. Sí, sí. Empezando por la captura del carbono, pues hay
cada vez, digamos que con mayor énfasis, algunas estrategias que se están desarrollando, por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que ellos llaman los acuerdos bilaterales o partnerships, programas partnerships de captura y secuestro de carbono, en donde pues básicamente estarían los Estados Unidos, la China, Australia, eh, Norway, Alemania, pues miran algunas estrategias. Las estrategias pues incluyen el secuestro y la utilización. Básicamente en la utilización estaría algo de lo que yo mencioné en mi charla, por ejemplo, tener dióxido de carbono y convertirlo en metanol. Estaríamos hablando de un dióxido de carbono que está circulando ya en la atmósfera, que lo tomamos, lo almacenamos, lo convertimos en metanol, que vuelve y genera ese mismo dióxido de carbono y se cierra el círculo. Es decir, no serían emisiones adicionales de dióxido de carbono a la atmósfera. La producción de urea, que digamos es un tema que es de tremenda importancia dado el mercado que tiene la urea a todos los niveles, porque tiene algunas aplicaciones importantes, particularmente en el área de fertilizantes, pero esa no es la única aplicación de ese químico en el que yo tengo mi amoníaco y nuevamente cojo dióxido de carbono de la atmósfera y produzco mi urea, y luego esa urea queda en fase sólida, por ejemplo, enterrada en el suelo para la fertilización. Existen otras formas como esta muy interesante de mineralización, en donde lo que yo hago es, aprovechando la acidez del dióxido de carbono, lo mezclo con algunos metales, básicamente estaríamos hablando de calcio, magnesio y hierro, y formo unos como aglomerados sólidos que pueden tener algunas aplicaciones a nivel industrial. Pero digamos que una vez atrapado el dióxido de carbono queda en fase sólida y no vuelve a ser parte del dióxido de carbono en fase gaseosa en la atmósfera. Eh, Utilización biológica también es un tema importante, por ejemplo, en los crecimientos de cultivos de algas, que tienen muchas aplicaciones en el área de la cosmética, en el área de la farmacéutica y en el área de la industria de los alimentos. Entonces, digamos que en esos términos de captura y de uso del dióxido de carbono, pues hay tanto políticas a nivel gubernamental como estrategias a nivel técnico para hacer esa utilización. Entonces cada vez más se da eso, y yo pues quería exteriorizar el hecho de el metanol, que digamos se convierte en la tecnología a la que le está apuntando la China, y yo creo que es que lo que tienen ahí, ese es el negocio redondo. Yo no estoy utilizando hidrógeno que ha sido atrapado en los metales, ni nada por el estilo, sino con la misma infraestructura de la gasolina. Nosotros tenemos la distribución de metanol para vehículos, pero ha sido un metanol que hemos utilizado para la captura, o sea, para la no emisión de nuevo dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces estaríamos trabajando con lo que se llaman los presupuestos de dióxido de carbono que se están, digamos que, promocionando a nivel del gobierno, y hay unos números límite de dióxido de carbono para las metas de calentamiento global. Entonces estaríamos dentro de ese mismo dióxido de carbono sin hacer emisiones nuevas. Muchas gracias, Miguel, por darme la palabra. Tranquilo, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta a los dos. Muy interesante las dos presentaciones. Me causó curiosidad, era precisamente de la industria, que no es de pronto que estábamos acostumbrados a ver el hidrógeno como de la movilidad o otros usos más renovables, ¿sí? Y yo quería preguntarte, en el ámbito, porque donde mostrabas en la presentación la industria o los países grandes no estaban interesados en exportar el hidrógeno, ¿sí? O sea, ¿qué competencia o qué proyección pueden tener los países que tienen una matriz hidroeléctrica como la nuestra
además se pueden integrar renovables para participar en ellos a la venta de hidrógeno. Era la pregunta que tal vez quería hacerte, ¿cómo ves ese panorama? Gracias. Con respecto a la hidroeléctrica para producción de hidrógeno, tiene unas cosas, tiene unos aspectos muy interesantes. El primero es que la energía hidroeléctrica es en general barata y lo mejor aún es que es muy estable. Con esto me refiero a que tú tienes factores de planta muy altos versus el solar que puede tener factores de planta de 20% porque tú tienes sol durante el día y no durante la noche. Con las hidroeléctricas puedes producir con altos factores de planta, lo que se traduce, como mostré, en mayores factores de utilización y menores componentes de CAPEX en el costo. Sin embargo, depende mucho de lo que el país importador considere o no hidrógeno verde. Y ahí es donde entra el tema. Para ciertas personas, en ciertas regulaciones, en ciertos mundos, las hidroeléctricas a gran escala son de bajas emisiones y en otros no de tan bajas emisiones. O más bien, para algunos se consideran renovables, pero convencionales y no convencionales. Y por tanto, por ejemplo, para Europa, el hidrógeno producido a partir de hidroeléctricas de gran escala regulatoriamente no va a ser considerado hidrógeno verde. Tiene otro nombre en específico en esa regulación, pero digamos que no cumple con los requerimientos específicos que se van a necesitar para que se considere así. En otros países puede que sí, por ejemplo en Japón, en Corea, en los países que mostraba que están abiertos a hidrógeno de bajas emisiones o que tienen otras definiciones, puede que sí funcione. Dicho esto, entonces el mensaje es, depende del país importador, quien es el que decide si lo considera bueno o no, o más verde o renovable o no renovable. Sin embargo, sí ayuda a tener costos de hidrógeno bajos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. De acuerdo a lo que escuché de Luis Miguel y también de lo que expuso Rocío, uno realmente puede mirar el hidrógeno o la aplicación del hidrógeno en ese momento más que como una fuente enfocado más que todo a un vector de almacenamiento de energía. Digamos, en el caso de que tengamos los momentos de sobreproducción con energías renovables como solar o eólica, la aplicación ideal es el hidrógeno. No sé si me voy a entender. Rocío, no sé. Gracias. Sí. Sí, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que estaba exponiendo el profesor Luis Miguel, en donde él hacía un énfasis particular en la condición local en la que nosotros estemos. Entonces, dependiendo de eso, pues posiblemente estaríamos hablando de la aplicación y de cómo es que realmente vamos a utilizar el hidrógeno. Sin embargo, pues también el profesor Luis Miguel hacía un énfasis importante en que hacer uso directo del hidrógeno, por ejemplo, para aplicaciones en energía eléctrica, no es necesariamente una buena idea. Y en términos de la electrólisis, por ejemplo, él hablaba de que nosotros entramos con tal vez la estequiometría de la reacción de hidrógeno dice 9 kilogramos de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno. Es la estequiometría, hay algunas eficiencias y pérdidas que hacen que estemos hablando de un número más cercano a 15, como él decía en su presentación, kilogramos de agua para la producción de hidrógeno, pero a ese balance, digamos, básico hay que meterle también la parte de electricidad. Él estaba mencionando unos 50-54 kilovatios de necesidad, kilovatio hora de necesidad de energía para la producción de 1 kilogramo de hidrógeno. Yo había hecho un cálculo anterior con 40 kilovatios hora que yo había encontrado en la literatura. Con 40 kilovatios hora estaríamos hablando de que nosotros estamos más o menos necesitando unos 140 megajulios de energía para la producción de 1 kilogramo de hidrógeno, que de acuerdo con los diagramas de densidad energética nos estaría dando 120 megajulios. Es decir, le metemos 140 y nos salen 120. Así es que no tiene sentido, como el profesor Luis Miguel decía, que nosotros
produzcamos hidrógeno simplemente para producir energía, sobre todo si lo hemos hecho por la ruta del hidrógeno verde, porque estamos gastando más energía que la que estamos produciendo y damos una vuelta ahí rara. Entramos con energía eléctrica para producir energía eléctrica, entonces no tiene sentido. El ideal sí sería este tema del almacenamiento, pero de acuerdo con lo que yo les he dicho también como una estrategia clave para la captura de carbono, por sobre todo cuando lo estamos utilizando en lo que se denomina la economía del metanol. La economía del metanol entonces está siendo promovida en muchos países, particularmente Australia, que tiene un alto, digamos que, potencial de producción de hidrógeno dados los renovables que tienen instalados, o sea, no es una inversión nueva como sería en Colombia. Ahí digamos que metanol empieza a primar, lo mismo que en China. No necesariamente el caso de Europa ni de Estados Unidos o Canadá, pero digamos que ellos están mirando la economía del metanol y existe también la economía del amoníaco. Yo veo menos viable también desde el punto de vista técnico el amoníaco para este uso, digamos, de captura, de limpieza del medio ambiente. De hecho, el amoníaco sería emisor de NOx, que no necesariamente es una buena idea. Entonces tendríamos ahí la posibilidad del metanol y el hidrógeno como un potenciador de algún tipo de limpieza y uso del dióxido de carbono. Yo creo que Luis Miguel me puede complementar bastante bien. Sí, justa. Muchas gracias, Rocío. La verdad es lo que tú decías, las eficiencias para almacenamiento no son necesariamente las mejores. Hay otras tecnologías que pueden ser mejores para almacenar energía. Sin embargo, para ciertos nichos puede ser útil bajo ciertas condiciones. Y lo que sí es un mensaje importante de la pregunta es el hidrógeno no es una fuente de energía, y eso sí debe ser muy claro. No vamos a producir energía a partir de hidrógeno. Es un transportador energético, se puede llamar así, o almacenador energético, energy carrier en inglés, porque estamos convirtiendo una fuente primaria de energía en hidrógeno que luego se puede volver a reelectrificar, pero el hidrógeno en sí mismo como fuente de energía no se entiende así el hidrógeno verde. Vale, Miguel. Sí. Luis Miguel, en ese orden de ideas, pues rápidamente lo que yo veo es como que en Colombia el negocio va a ser exportarlo, ¿cierto? Porque pues yo no veo que haya como una demanda interna en Colombia que vaya a consumir hidrógeno en grandes cantidades, sino que, pues, según lo que usted explica, y por los costos que esto tiene y la eficiencia que esto tiene, o sea, yo veo que es como un gas, pero mucho más eficiente porque con un kilogramo de hidrógeno usted anda en un carro 100 kilómetros, eso es una eficiencia alta, ¿sí? Entonces, pues, veo que es como un bien que de pronto otros países mucho más desarrollados lo van a necesitar y lo van a comprar en grandes cantidades. Entonces, no sé si como la proyección que tenga Colombia sea eso, exportarlo, pues, como para generar ingresos en esas exportaciones. O sea, sí esa es una de las visiones de Colombia, pero también está la visión de crear una demanda interna. Y la razón para esto es que cuando se habla de exportar, se está hablando de temas que están bastante en el futuro, por una parte, y para llegar allá tenemos que tener un aprendizaje de la mano de obra, del sector industrial, de cómo se utilizan de cómo se desarrollan estos proyectos, cómo se utilizan, quiénes son las empresas capaces de proveer servicios a ellos, etcétera. Todo esto tiene que venir con un aprendizaje y el aprendizaje se da primero en proyectos pequeños que pueden ocurrir hoy en día, en demandas que ya puedan existir o en demandas futuras. Entonces, la visión de la hoja de ruta y en general la visión del ecosistema es la exportación va a ser un objetivo bastante importante para generar una demanda suficientemente alta, pero primero necesitamos generar una demanda interna que ya se está viendo. Ecopetrol
tiene una demanda altísima de hidrógeno, es el principal consumidor de hidrógeno hoy en día porque son los dueños de las refinerías, productores de fertilizantes como Yara, como monómeros colombo-venezolanos. Entonces ellos también son potenciales demandas. Otros usos industriales, acerías, Paz del Río podrían ser demanda. Para movilidad hay mucho interés de las empresas que tienen flotas grandes, tipo Bavaria, tipo Coca-Cola, porque tienen su flota que ellos llaman secundaria, si no estoy mal, que es la flota de distribución dentro de las ciudades. Ahí el hidrógeno no es necesariamente la mejor opción, pero para mover de sus plantas a través de toda Colombia, los camiones de hidrógeno tienen un alto potencial. Entonces, el mensaje acá es, sí, la exportación es uno de los objetivos importantes, uno de los mayores tamaños de demanda que se espera se puedan ver, pero también se está trabajando fuertemente desde la hoja de ruta y desde el gobierno para generar una industria y un mercado interno, un mercado local. Gracias. Muchas gracias. Rocío, ¿tú quisieras agregar algo? No, no, Mauricio, gracias. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Vale, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes por haber participado en este seminario. Espero que de verdad haya llenado sus expectativas con dos invitados con mucho conocimiento como Rocío y Luis Miguel. Agradecerle a Rocío y a Luis Miguel por su disposición, por esas presentaciones tan interesantes. Digamos, me pareció a mí que iba a los conceptos, que es lo que nos interesa acá. Muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, Luis Miguel, y con esto nos despedimos de este seminario. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta Un gusto. luego. Chao.